Buenas tardes, colegas. Vamos a iniciar esta sesión del día de hoy relacionada con el Código de Ética. Nos estará haciendo una exposición el licenciado Federico Marenco y yo lo estaré acompañando con la experiencia de estos temas visto desde el punto de vista de una firma de contadores públicos. Ok, Federico, adelante. Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas todos. De nuevo, un placer estar compartiendo con ustedes temas de interés. Muchas bendiciones para todos. Vamos a comenzar, de acuerdo con la política ya establecida por el colegio, en el tema de hacer la invocación al Altísimo para poner en manos del Señor este evento. Así que ahorita vamos a iniciar con ese tema y luego tenemos el himno nacional. Entonces, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dios mío y Señor mío, te damos las gracias por permitirnos estar de nuevo en esta tarde calurosa, compartir con los colegas, con la membresía, verá un tema tan importante como es el tema ético, del código de ética que aplica a todos los contadores públicos, sean contadores públicos autorizados o los contadores públicos CP que tenemos, abarca a todo este código de ética del Colegio de Contadores Públicos. Señor, te pido que me ilumines para poder transmitir apropiadamente los conceptos que se vierte en este código, y para los participantes, Señor, ilumínalos y abre el corazón para que podamos hacer una participación activa de este tema, Señor, que es interesante para todos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comentar. El licenciado Marenco va a hacer la exposición y vamos a ir apoyando en lo que corresponde en este caso. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los colegas que se han conectado hasta este momento. Esperamos que podamos entendernos, podamos tener la comprensión de parte de todos ustedes. Hoy hemos tratado de hacerle una presentación con el contenido que establece el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. En este sentido, este Código de Ética, que dicho sea de paso, mi estimado Ronald, tenemos una tarea de actualizarlo. Ya este Código de Ética lo tenemos desde el 2015, entró en vigencia el 2016, y ya hay una versión del YESBA del 2000, está por salir una del 2022. Ya que hay que hacer Tenemos que hacer una actualización. Sí. Pero este es el código de ética que tiene el colegio. Las modificaciones que vienen haciendo el YESBA en este particular no son tan relevantes como para hacer cambiar el contenido de este código de ética completo. Son ciertos aspectos relevantes, algunos párrafos, algunas situaciones,
y tal vez lo más relevante fue que antes aquí en las partes de los que se establece el marco conceptual para los auditores que trabajan de manera independiente y para los auditores que trabajan en la empresa, ahí estaban contenidos los temas de la independencia. Hoy en día han sacado una norma de independencia, ¿verdad? En la que lo tienen en el nuevo código como 4A y 4B. La 4A para todos aquellos servicios de auditoría y revisiones y la 4B para los servicios de atestiguamiento y aseguramiento, ¿verdad? Eso es lo más relevante tal vez que hemos visto de los cambios fundamentales. Pues. Fíjate que es interesante, Federico, esto del código de ética, porque uno pensaría que en las firmas de contadores públicos únicamente aplican los contadores públicos, pero los equipos de auditoría están compuestos a veces por ingenieros, arquitectos, actuarios, y a ellos también les aplica. Les aplica. O sea, nosotros cuando estamos en la firma, no solo los contadores públicos suscriben la salvaguarda, también la suscriben los expertos, en este caso, lo que el manual de ingenieros, arquitectos, actuarios. Entonces, lo que establece la norma internacional es trabajar con peritos o con especialistas, pues, ¿verdad? Que tienen alguna incidencia en la evaluación del trabajo del encargo. Claro, porque de repente, y un ingeniero, un actuario o un arquitecto o alguien que contratemos, a lo mejor está vinculado con el cliente y no puede prestar el servicio. Entonces, antes se pensaba que era solo para los contadores. No, también a él le aplican las amenazas. A él le aplican las amenazas. Vamos a saludar a Álvaro y al Otoniel Santiago de Leitón. Muchas gracias por los saludos, estimado Alvarito, muy amable, siempre conectándose por aquí. Entonces, saludos y agradecimiento a los colegas que tan importante posición acerca del código de ética. Perfecto. Juan Francisco Alvarado. Entonces les decía que este es el código de ética que tenemos ahorita vigente en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, ¿verdad? En el que vamos a hacer un repaso, pero hoy fundamentalmente lo vamos a enfocar un poco más desde el punto de vista de los auditores que trabajan de manera independiente, porque vamos a ver cuáles son las amenazas que les afectan a ellos, todas esas cosas. Buenísima esa aclaración. Prometemos para hacer otra ronda para aquellos que trabajan en las empresas. Ese fíjate que es un buen punto, Federico, porque, o sea, mi vida yo lo he trabajado en la firma. De manera independiente y de repente solo nos enfocamos en eso. Y la verdad es que hay un grupo muy importante de contadores públicos que trabajan en las empresas y a eso les aplica este código. Sin embargo, cuando hacemos las exposiciones o los enfoques, no nos enfocamos mucho en los contadores de las empresas y a eso les aplica el código. Le aplica el código y son más vulnerables, digamos, pues, que el contador público independiente. Porque el contador público independiente tiene su ventaja, ¿verdad? Tener demasiada amenaza, vos rechazás el encargo. De salir del encargo. En cambio, el asalariado que está ahí, el financiero, el contador, con las pocas oportunidades de trabajo que hay en Nicaragua, y ahí a ellos le aplica mucho el tema de la amenaza de intimidación. Haceme esto. Si no lo haces, te vas. Ahí hay en la calle un montón de gente que quiere ocupar tu... Es verdad, tenés razón. Ellos tienen otro tipo de amenaza. Que tal vez el de los contadores públicos que ejercen de manera independiente, pero tienen particularmente algunas amenazas que se enfocan más en ellos. Son más vulnerables a las amenazas. Así es. ¿Verdad? Sobre todo cuando hay que trabajan en empresas familiares. Exactamente. ¿Verdad? Porque tal vez hay poco segregación de funciones, muy poca controles internos. Imagínate que que te ponen de contador el contador es familiar del gerente general o del dueño. Generalmente sucede. Sí, sucede porque lo ponen por confianza. Por confianza, es que ahí se trabaja por confianza, hermano. Entonces, cuando revisas el código, tenés una serie de amenazas en ese caso.
¿entiendes? Porque obviamente vas a cuidar los intereses del dueño, pero no vas a perjudicar a tu familiar, en Así teoría, es, ¿no? así es. Muy buenas tardes a don Rodolfo Delgado, a don Noel Cárdenas, a don Robert Osorio, muy buenas tardes, a don Domingo Mayorga Huerte. Le estamos cumpliendo a don Estamos Robert. cumpliendo, don Robert, que vamos a estar divulgando esta. No sé si él se nos quiere incorporar a hacer esta divulgación ahí. De repente se nos viene un mes y hacemos un... Tal vez en la próxima, en la próxima, en el mes de octubre, y hacemos algo con eso de las empresas con él. Exactamente, me parece. Ok, alto valor de un profesional. Exactamente. Don Silvio Ronald Flores, en el tema del código de ética, la vez pasada mencionaba que el código de ética es la piedra angular de los contadores. Así es. Ustedes saben que la piedra angular en el aspecto bíblico, pues, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Es la piedra angular, definitivamente es como lo que uno lleva para hacer las cosas que donde no pueda pasar esas líneas que el código de ética no le permite. Viene siendo como los valores personales que debe tener un contador público Manrique para poder... Está saludando. Saludes a Manrique. Saludes, Manrique Salmerón. Estuvimos en la maestría de auditoría integral. Pues entonces, sí, hombre, esta de la piedra angular es sumamente importante. Imagínate que si vos te vas al manual de las normas internacionales del IFAC, tiene una lámina en la que te detallan toda la normativa internacional, la NIA, la NIE, la 4.400, la 3.000, la 2.400, etcétera, ¿verdad? Y te pone en esa lámina arriba, que baña todas las normas estas. Cada una de las normas tiene requerimientos éticos, o sea, es transversal el tema ético para el trabajo de los contadores. Y en una filmina que miramos en la presentación anterior decía que la ética es inherente al contador. Así es. El contador que no tiene un comportamiento ético está frito. Sí, así es. Porque el trabajo nuestro es de confianza. Es de confianza, definitivamente. Y si no tenés ese comportamiento ético, no llegamos a ningún lado. Porque la gente no tendría la confianza necesaria para hacerlo. Ok, para entrar en la materia, entonces vamos a ver lo que dice el Código de Ética del Colegio de Contadores, y hay una primera parte que se refiere a la aplicación general del código, que incluye los principios fundamentales, las amenazas y las salvaguardas. Hay la parte de los profesionales de la contabilidad de ejercicio independiente, que es para los CPA. Está la parte de los profesionales de la contabilidad en las empresas, que nos vamos a dedicar a hacer investigación un poco más detallada al tema, ¿verdad? Para ponerlo. Y también tenemos una novedad que se incorporó en el 2015, que es lo profesional de la contabilidad en la docencia. El código del YESBA no tiene esa cosa, ¿verdad? Por eso te digo novedad. Pero he estado buscando a veces información, ¿verdad? Me encontré el Instituto de Contadores, el Colegio de Contadores Públicos de Sonora, México. Tiene una parte que yo me sorprendí, una sección de los profesionales en la docencia. Me sorprendí, yo pensé que era una novedad en Nicaragua. Sí. No, y cuando yo leí el código de ética me llamó la atención porque aparece en el YESBA. Sí, no aparece en el código de ética. Entonces, ¿qué estará pasando en este caso? Entonces, porque pareciera que el contador, las profesionales de la contabilidad en la docencia, parecería que aplica como la norma de los profesionales de la contabilidad en el ejercicio independiente. Pareciera. Tiene una mezcla, porque hay unos que son fijos. Hay unos que son asalariados, por eso te digo. Asalariados y los horarios
tal vez son como los independientes, pero los asalariados son como los de la contabilidad en empresa, Sí, así, exactamente. porque tienen dependencia, tienen una mezcla de cosas ahí que les aplica. Por eso el código de ética nosotros dice que para la docencia le aplica los conceptos de los dos. ¿Le explican los conceptos de los dos? De los dos, cuando precisamente por ese concepto, porque hay profesores horarios y hay profesores que son fijos. Sí, porque ese es como le aplicaría el enfoque del que está en la empresa, el que es asalariado y el que es contratado nada más para llegar a determinar el ese. profesor horario que le llama, le aplica el del ejercicio independiente. Okay. ¿Ve? Entonces, esa es una novedad que yo pensaba que solamente era en el colegio. Te pregunto, Federico. ¿Significaría que a los profesionales que los docentes del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua les aplica el de los que ejecutan servicios de manera independiente? Sí. Porque no son porque horarios. No son horarios. O sea, son horarios. Pero no son profesores fijos, asalariados del colegio. Entonces se hacen en base a un contrato por servicio profesional. Exactamente. ¿Verdad? No tienen una actividad profesional dentro del colegio, sino que son contratados por servicios profesionales. Entonces, y el código hace esa aclaración de la actividad profesional y el servicio profesional. Dice el código, la actividad profesional es la que ejercen en las empresas. Los contadores en las empresas. El del ejercicio independiente, el que se dedica al ejercicio independiente, presta servicio. Ok, entonces le aplique el código. O sea, las amenazas ahí están con el que... Ahí están con eso. ¿Estamos claros? Claro, clarísimo, como el agua. Ok, esto es el contenido que vamos a ver ahí. Saludos a don Marlon Chavarría. Marlon Chavarría, saludos. Está don Noel Cárdenas también. Noelito Cárdenas. Ok, entonces la parte de la aplicación general del código, esto es el índice que tiene el código de ética, ¿verdad? En esta primera parte de la aplicación general que tiene una introducción y los principios fundamentales que se listan ahí, ¿verdad? El código de ética profesional del IESBA abarca desde el 110 hasta el 150. Exactamente. Eso me llamó la atención a mí cuando vi el código de ética de Nicaragua. Y esta versión que estamos, decía, conciencia moral, X, y de dónde salieron estos principios, pues, y porque no están en el código. No están en el código. Cuando estábamos, pues, yo estuve trabajando en la conversión del código de ética que teníamos de 1976 con este código de ética del IESBA. ¿Y no crees, Federico, que quedaron muchos conceptos que como incorporados en los otros 5 conceptos que tiene el código del IESBA? Perfectamente, pero la discusión del equipo en el que también participó ahí mi estimado Robert Osorio, que nos está escuchando ahí, se tomó pues por consenso la decisión de dejar eso otro que en este código de ética de nosotros del colegio de 1976 le llamaban normas generales de ética, algo así le llamaban. Entonces esto eran normas generales, lo que hicimos fue incorporarla y con los conceptos pues que tenía el mismo código, ¿verdad? Entonces pues porque son relacionados con los temas más moral, más de aspectos morales que ético, deontológico, pues, ¿verdad? Así es, a mí me llamó la atención poderosamente cuando vi esto, y esto de dónde salió. Digo, más de aspectos morales, excepto tal vez el tema de la independencia, pues porque así lo tenía, recogía el código del 76 como una norma general que decía este código anteriormente. Entonces hacemos esa aclaración, ¿verdad? El código del IESBA, el código internacional, pues, de IFA, sí establece los primeros, desde la integridad hasta el comportamiento profesional. Ah, bueno. Oye, vamos a saludar a don Oscar Sáenz López, amigo de Matagalpa. De Matagalpa, sí. Cuando vamos al estadio, ¿cómo que le llama? La selección. 1996, dice don Robert, yo decía 76. 1996, pues Robert lo tiene más presente. No, yo creo que estamos equivocados. 1976 creo que, Robertcito. Estemos bien. Ok, entonces, o 96, creo que estaba. Yo creo que sí me la está ganando Robert porque
alguien, ¿cómo se llama el chiquitín que se nos ha perdido, hombre, de la firma que antes tuvo con Deloitte, chiquitín, el chaparrito, No recuerdo. ¿cómo se llama el que fue presidente aquí, el chaparrito, cuando Freddy creció? Solís. Freddy Solís. El licenciado Freddy Solís, correcto, doña Mayra Flores. Muchas gracias. Freddy Solís, ¿verdad? Era parte de esa comisión. Yo creo que sí, fue en 1996. Ah, pues sí, porque por ahí, Freddy por ahí. Saludos a doña Mayra. A doña Mayra Flores. Entonces, eso fue lo que 1996, correcto. Ahí estamos entonces. Entonces, esto es esos últimos 5 aspectos lo que recogía el Código 1996. Fíjate que siempre he tenido una duda, Federico, con esto del código de ética. Vos sabés que las firmas prestan servicios de outsourcing, que también le llaman BPS, Sí, en inglés, Business Procesos, ahí por ahí va BPS, pero es outsourcing contable. Correcto, outsourcing contable. Outsourcing contable. El personal que lleva contabilidades, ¿qué parte le aplica de esto? Porque vos sabés El que personal tiene que lleva contabilidades de la firma, que lleva contabilidades a un tercero. Entonces, ¿qué parte del código de ética le aplica? Porque digo yo, ¿le aplica la parte 4A o le aplica el del contador de las empresas? Mira, el código de ética en la parte de la independencia lo enfoca en la parte 4B, pero es parte de los servicios de aseguramiento, hostigamiento y toda esa cosa. Y es lo que dice que fundamentalmente ese tipo de servicios son altamente vulnerables pues, ante la amenaza, sobre todo eh, de personal, ¿cómo le llaman? Sí, bueno, esto es cuando es una firma, pero si es un contador que solo se dedica a llevar contabilidades, ¿cuál le aplica? Pero ahora miremos el tema. Ah, ¿Qué es lo que hace? ¿Una actividad, como lo dice el código, una actividad profesional o un servicio profesional que presta? Porque el código establece esa diferencia. Si es una actividad, es un servicio. Si es una actividad profesional, entonces lo encajan dentro de la empresa. Pero si presta un servicio, lo encajan dentro de los independientes. de los pues. independientes. ¿Estamos claros? Excelente. Ve, aquí estás diciendo Robert Osorio, ¿ve? Como profesional independiente. Sí, lo que pasa es que existe Sí, como un límite ahí, como una raya ahí, como ¿verdad? como Sí. una línea gris de cuáles son las amenazas que le caen. Sí, ¿Por qué pero es un razón? servicio que ¿Por qué presta. razón? Porque sí es verdad que el contador que presta outsourcing contable en la firma, el contador está bajo la organización de la firma, pero la verdad es que está recibiendo instrucciones de la gerencia de la empresa Correcto. para llevar la contabilidad. Entonces, pero tiene sus particularidades, ¿verdad? Porque él como independiente no necesariamente tiene que obedecer ciegamente lo que le permite. Tiene una ventaja. Y tiene la ventaja de que esa amenaza la puede evaluar y aplicar salvaguarda, y si la amenaza es demasiado fuerte que ninguna salvaguarda va a mitigar esa amenaza, entonces él puede dejar ese servicio. Excelente. Ahí estamos. Por eso es que insisto, en este tema debe estar remarcándose siempre para dejar bien claro todos estos aspectos. Son dudas válidas de muchos colegas. Es correcto, mi estimado. Entonces, en este tema vamos a enfocarnos en los principios fundamentales del código de IESBA, ¿verdad? Ok. Entonces, y el primero de los principios que tiene es la integridad. Dice que el contador público no deberá permitir estar asociado con informes, comunicaciones, declaraciones, otra información que sean irresponsables, omisos e insuficientes, falsos o engañosos, ¿verdad? Fíjate que en la firma, tú sabes que los informes de auditoría se insertan en informes que son mucho más amplios. Sí, o sea, una memoria anual de la firma, el informe de la firma y su cifra o la cifra de estado financiero y el informe va incluido ahí. Se exige
y hay una cláusula que ponen los contadores públicos en su contrato y en la propuesta, que cuando eso vaya a suceder, uno tiene que dar la La autorización autorización para que ver cómo va a quedar eso puesto para ahí. ver cómo va a quedar. Porque de repente quitan información o ponen información que no es correcta. Sí, porque el enfoque que tienen de esa memoria, muchos lo hacen desde el punto de vista corporativo. Exactamente. Y entonces, como lo hacen desde el punto de vista corporativo, pueden variar, aunque sea una frase, una cuestión, ¿verdad? Y ya se perdería el tema de la independencia. Exactamente. Entonces queda en las propuestas de auditoría, queda una sección que dice específicamente, mire, si usted va a publicar este informe, yo le tengo que dar una autorización. Si lo va a publicar en una memoria, en un tipo de información de eso, queda la salvedad puesta en la propuesta, Así es. en la carta de compromiso. Esto me tienen que pedir autorización. Así es. Entonces, el tema entonces de la integridad, ¿verdad? Es que dice el contador público, esto es desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Pero desde el punto de vista personal dice que tiene que ser franco, sincero, honesto, etcétera. Entonces, ¿por qué razón? Ayer le daba una charla a los alumnos de la UCN, ¿Sí? de la Universidad Central de Nicaragua. Nos visitaron ayer. Sí, nos visitaron. Y entonces uno de los muchachos me dice, entonces quiere decir que el man mata a su mujer, dice, no es íntegro. No, de acuerdo a lo que dice el código de ética, no es íntegro, es una amenaza. Hay un riesgo reputacional. Reputacional, sí, ¿verdad? Porque eso es. Y entonces, y eso es lo que persigue exactamente, ¿verdad? Tener que la integridad uno tiene que, cuando uno va a hacer un trabajo, digamos, de auditoría, ¿no? Y te presentan, digamos, la información financiera y vos encontrás que, por ejemplo, los inventarios, pues, que sean inventarios que se tengan fechas de vencimiento, de caducidad, etcétera, ¿verdad? Y te encontrás con una serie de inventarios ahí listados que están vencidos o por vencerse y que no hay ninguna acción que está tomando la compañía para eso. Entonces eso es una señal, ¿verdad? De que te pueden ser unos informes que te pueden llevar a cometer una información, a emitir una información errada en un momento determinado. Le estás diciendo al cliente que esos inventarios eh, están valuados y están disponibles para la venta cuando realmente no, pues no lo están. Entonces, si no tenés ese cuidado en ese particular, ¿verdad? Se tiene que enfocar el auditor. Y eso, entonces, desde el punto de vista de la auditoría, puede ser un riesgo, ¿verdad? De la auditoría porque vas a emitir una información engañosa o etcétera. Y desde el punto de vista de la amenaza del cliente, ahí te puede estar dando una amenaza de integridad, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque vas a brindar una información que no está completa, que no tiene la información adecuada, etcétera, etcétera. Fíjate que esto es importante sobre todo a los que estamos en la práctica dependiente, porque esto de ser franco y honesto es complicado porque te afecta tus honorarios de repente, ¿verdad? Y de repente vas a tener que salirte de un compromiso. Así es. Porque hay cosas que se tienen que decir o se tienen que decir. Y entonces, si no sos íntegro, vas a caducar o prescribir o vas a decir que no, vas a quitar alguna información que requiere la norma. Esa es una de las grandes amenazas que tiene el contador, ¿verdad? Sí. Porque si querés aplicar este principio de la integridad y te sale con esa situación, entonces, y después te viene la intimidación. Así es, así es. Te va, yo no te vuelvo a contratar. Así es. Entonces, esa situación es la que se tiene que tener sumo cuidado, ¿verdad? Pero hay una excepción ahí, ¿verdad? A menos que vos agarres en el informe y pongamos una salvedad, ¿verdad? Si no te la corrige el cliente, ¿verdad? Vos le decís, esta situación nos encontramos, pero si no te la corrige el cliente, entonces vos pones una salvedad y ahí puede venir esa otra amenaza, ¿verdad? Que estamos. Sí, esa es la manera de salvaguardar. Esa es la salvaguarda en ese En ese tipo de reporte. situaciones, exactamente. Sí, no, así es. ¿Verdad? Es un tema complicado, porque de repente saber dónde está la línea que no puede sobrepasar Que no nunca. puede sobrepasar. Exacto. Entonces, desde el punto de vista técnico, tenemos esta situación
Pero desde el punto de vista personal, entonces tenemos que ser honestos, sinceros, ¿verdad? Idóneos, ¿verdad? Y esa es una de de las grandes amenazas que tenemos los contadores. ¿Hasta dónde llegar a ser la honestidad de la sinceridad? Cuando estamos en un país en que tenemos muy pocas oportunidades de trabajo. Así es, y fíjate que esto sucede mucho con, sobre todo cuando vos tenés que poner salvedad, cuando tenés que redactar un hallazgo, eh, eh, te están diciendo eso no va, eso no Eso va, no va. y entonces de repente puede ser que lo convenzan a uno que no tiene el mejor juicio establecido, pero en la mayoría de las veces el auditor tiene la razón. Entonces de repente te dicen o te sacan porque pusiste un hallazgo, o se quejan con vos por esa razón, ¿verdad? Entonces es una situación complicada. Eric Espinosa, no sé, ahí está presentando el caso. Bueno, entonces, tal vez lo estamos más adelante, Sí, porque eso ya no, bueno, hay falta de ética, ¿verdad? Pero ya ahí la acción es penal es penal, prácticamente. sí. Ahí ya es otra, ya la Ya son amenaza otros 100 pesos, se sí, convirtió en pero es realidad. delito, es delito. Delito, ya. Sí, Entonces, el siguiente principio fundamental se trata de la objetividad, ¿verdad? El contador público no debe permitir que se comprometa su juicio profesional relacionado con prejuicios, conflictos de interés, influencia indebida de terceros, etcétera, etcétera. fíjate que aquí la, la más difícil es el sesgo. Y te digo por qué el sesgo. Porque entre más conocimiento podés tener facilidades de poder sesgar más algo. Entonces, como que el conocimiento o las capacidades a veces te dan mayores elementos para poder sesgar algo. Entonces, ese tema del sesgo es peligrosísimo. Pues, es peligrosísimo porque lo de conflicto de interés es más fácil porque uno está claro de que si tenés un conflicto de interés, pues te podés salir, pero que podés sesgar una salvedad o podés sesgar un hallazgo es peligroso porque es un tema de redacción. Sí. Es un tema de redacción y a veces se cuidan de, de, de que las cosas no las digas tan claras. ¿Ah? Sí. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque el sesgo depende mucho de las capacidades y de la inteligencia que pueda tener el auditor para poder redactar algo. Pues a veces se acostumbra y se dice, mira, y es válido, pues, enfocame primero en lo positivo y después me pones el hallazgo. Y es válido, pues, mira, Sí. voy a decir algo, mira, no encontré las actas de junta directiva, a ver, pero encontré de tal número a tal número, pues, pero tal número no estaba firmada. Entonces, tal vez no le estás enfocando solo lo positivo, solo lo negativo, sino que también estás enfocando lo positivo. Entonces, el sesgo es peligrosísimo Sí, con el auditor. pero ahí siempre y cuando señalé el objetivo, Claro, ¿verdad? Entonces ahí no está fallando, digamos. claro, no estás fallando No está fallando. porque lo estás diciendo. Sí, Lo único que estás cambiando el enfoque de la redacción, pero hay que tener mucho cuidado porque de repente se distorsiona. Pero ahí también, en muchos casos, y sobre todo cuando hay contadores o auditores no tienen la experiencia o la expertise que pueda tener una persona, le pueden meter ese gol, ¿verdad? Sí. Ahí, y entonces esa influencia indebida de tercero es muy peligrosa cuando se dan ese tipo de casos. Por eso es que el código de ética más adelante dice que en la firma de auditores se tienen que capacitar todos, no solamente los Claro, socios, comienza desde no abajo. solamente los socios, sino a todo el personal, porque ellos son los que hacen el trabajo de campo. Yo recuerdo una noticia de hace años que decía que acusaban a unos auditores, no acusaban a unos auditores, sino de que los habían contactado para que suavizaran los hallazgos. No sé qué cosa que hizo decir con suavizar, ¿verdad? Pero el tema es que dice que los contactaron para suavizar los hallazgos, o decirlo más suavecito, no sé qué quisieron decir, pues, pero sí, esa influencia indebida de terceros es válida, porque a veces no solo la influencia indebida, a veces hay hasta amenazas de intimidación. O sea, te pegan un grito y entonces te quedas acalambrado, como dicen en Nicaragua. Sobre todo cuando nos encontramos unos funcionarios de empresas
que conoce, que tiene mucho conocimiento de la norma, pues, internacional. Exactamente. Y, Unos que tienen mucho conocimiento y otros que son los dueños tienen que son un los galillo bien fuerte. galillo bien fuerte, sí, lo otro que por intimidarte, pero lo otro a veces, y a un auditor inexperto, digamos, ¿verdad? Cuando le habla con base en la norma y te pone ahí entonces una situación que ¿Verdad? si no está bien capacitado o no tienen política en la empresa, ¿verdad? Para llegar a discutir las situaciones con el supervisor o el gerente de auditoría, ¿verdad? Puede fallar Hay contrapartes bien hábiles en la discusión, sí, bien hábiles bien hábiles en la discusión que te pueden llevar a desviarte en unos momentos. completamente. Entonces es importante ahí, ¿verdad? Porque el tema de la objetividad, lo que está en juego es el juicio profesional. Tu juicio profesional basado en que vos analizás, revisás y contrastás, ¿verdad? Los temas de la normativa internacional con la información financiera que te están presentando en empresa y ahí va tu juicio, pues. Sí, y fíjate que el juicio es algo difícil, como decir 2 más 2 es 4 es juicio. No, El juicio es bien complejo. no se puede tener una definición tan concreta, porque, Así es, porque de ¿verdad? Porque repente, para un juicio para ti puede ser diferente para el mío. exactamente, y por eso es cuando en la firma sucede que si el gerente y el encargado no están de acuerdo una, con una decisión, tienen que recurrir a un tercero, que puede ser el socio o otro dentro de la firma para que dilucide las diferencias. De, y doña Mayra, Vamos a ver, bueno, te gustan lo miramos ahí para ir avanzando, sin perdón. ok, Yo puedo ir avanzando entonces en la objetividad. Ahora el otro principio fundamental es la diligencia y la competencia profesional. Entonces dice, el contador público debe actuar diligentemente de acuerdo con las técnicas y normas profesionales aplicables. Es decir, nosotros tenemos que estar sumamente actualizados, ¿verdad? Lo que nos enfrentamos de manera independiente, sumamente actualizado porque prestamos un servicio y el servicio dice que tiene que ser de alta calidad. ahora, vale la pena aclarar que estos principios aplican al contador público en la empresa. Ese le aplica a los dos. A los dos le aplica. Ese le aplica. Y Nosotros, al docente también. Al docente Es también. más, o sea, el docente es mucho más. Pues, mucho más. Es el que retrata. Exactamente. Sí, fíjate que esto de las competencias profesionales nos obliga en la firma a que el socio, y no es que el gerente, el socio diga que el equipo de auditoría que esté integrando tiene las competencias adecuadas. Si yo no lo firmo, me sacan un punto en la revisión. Imagínate vos, eso sí. Dice, porque el tema es que yo tengo que dar fe de que el equipo es competente. Y eso es cierto, por lo que platicábamos anteriormente. El equipo de senior y asistente y supervisor son los que van al campo, son los que están en el campo. ¿Qué pasa? El socio nunca va a estar ahí 100%, solo revisa la parte crítica o la más importante, ¿no? Del enfoque del trabajo. Pero son ellos los que están ahí en el trabajo de campo y entonces ellos tienen que tener la suficiente competencia también. Y entonces, para cumplir con esto, ahí en los programas de auditoría aparece, ve, y el equipo que estás asignando es el adecuado. Tengo que poner la rúbrica, como dicen, que entonces, sí es tenemos que estar actualizados, dice que hay que mantener el conocimiento y la habilidad profesional, es decir, nosotros aquí, cuando decimos mantener el conocimiento y la habilidad profesional, estamos hablando de la educación continua. Tenemos que estar constantemente capacitándonos, recibiendo los diplomados, los cursos, los seminarios, los talleres, actualizándonos con las novedades de las normas, ¿verdad? Etcétera. Y en eso, pues, el colegio tiene su punto, ¿verdad? Porque tiene un programa de educación continua el colegio en eso apropiado para eso, ¿no? Es importante. ¿Cómo lo hacemos en la práctica privada? Se hace un programa de capacitación donde se clasifican por tipo de staff, senior, gerente, el tipo de capacitación que va a recibir, pero cómo sale esta capacitación que se diseña para los diferentes grupos. Por ejemplo, si en una revisión te sacaron una serie de deficiencias, te orienta a responder a las deficiencias. Todos los cambios en normas nuevas que se dan va a la capacitación.
y luego lo que la gente, el staff te pide, mira, dame de esto. Entonces, hay tres elementos que conforman la necesidad de capacitación en una firma. Así la estructuramos nosotros. En este caso, yo creo que la mayoría lo hace de esa manera. Pero además de eso, Federico, a inicios de año tenemos que hacer una representación diciendo cuáles son las capacitaciones que hemos recibido como una declaración jurada. Todos los miembros del equipo de auditoría. Excelente, sí. De toda, eso lo tiene, me imagino, toda eso lo dice el código de ética, ahí está. Sí. Hay que mantener ese conocimiento. Y también, Silvio Ronald, es sumamente importante entonces incorporar también las diferentes actividades o sectores a los que se van a... Porque si tenés un equipo de auditoría que solo ha estado teniendo experiencia en empresas comerciales y de repente la sacás para una empresa agrícola, pues, ¿verdad? Entonces, puchica, ¿verdad? Entonces tenés que capacitarlo hacia el encargo que va a hacer. Exactamente, fíjate que los grupos, y vale la aclaración que estás haciendo y es buenísima. ¿Qué sucede? Tenemos un grupo que solo trabaja en proyectos y programas, o que mayormente trabaja en proyectos y programas, o que trabaja en el sector público. Entonces, la carga de su capacitación va orientada a ese sector. Normas técnicas de control, normas de auditoría gubernamental, todo lo que tiene que ver con sector público o de proyectos y programas financiados por organismos internacionales, porque como bien lo decís, ese no va a ir a una empresa agrícola. Sí. Entonces, el de la empresa agrícola va a tener que recibir capacitación sobre la NICTOSE y todas las normas que son, pero el otro va a tener que recibir una capacitación más orientada al sector que va a prestar el servicio. Exactamente. Y es más, cuando te evalúan los proyectos y programas, te dicen, mira, fíjate que este ha estado en tales y tales proyectos, entonces te voy a dar X puntaje. Pero si ven que alguien solo está en empresas comerciales y este que va a ir a hacer un proyecto y programa, entonces es importante hacer esa aclaración. Don Robert Osorio siempre escribiendo, ¿verdad? Los 5 principios fundamentales, dice, le aplica a todos los profesionales contadores. Y la competencia profesional también en temas de actualización de ética. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ese es un tema que siempre se incluye en la programación de capacitaciones en la firma. El tema de ética siempre va. El manual de ética siempre va. Fíjate que ayer le preguntaba yo a los docentes que venían acompañando a los alumnos de la unidad central y dicen que sí tienen una clase de ética para los últimos años, los 2 últimos años. Y es buenísimo, porque eso es como hemos dicho, la piedra angular de esto. La piedra angular. Entonces hay otras consideraciones en este tema, ¿verdad? Y justamente lo que estamos hablando, el contador público se asegurará que los profesionales bajo su dirección cuenten con el entrenamiento y supervisión apropiado. Sí. Porque de no ser así, entonces corren el riesgo de la amenaza, pues, de la amenaza por incumplimiento de los 5 principios, pues. Correcto. ¿Verdad? El contador público deberá hacerse saber a los otros usuarios de su servicio la limitación inherente a lo mismo también, ese es otro tema. El hecho de no agarrar un servicio o un encargo porque no tener el expertise suficiente no quiere decir que esté incumpliendo con este tema de la diligencia y competencia profesional, no quiere decir eso. Simplemente no tener la experiencia. Más bien, si lo aceptas, puedes cometer, ¿verdad? Te puede afectar la amenaza. Ese es un tema importantísimo de mencionar. Nosotros, por ejemplo, no nos gusta meternos en compromisos que son sobre la base de US GAAP. ¿Por qué razón? Porque nuestra línea es más normas internacionales, entonces nuestras capacidades están en ese enfoque, pero cuando nos dicen US GAAP, mejor pónganos uno de afuera que esté experto en US GAAP o que conoce las reglas del PCI A o B. ¿Por qué razón? A o B, sí, así es. Pecado. A pesar de que hemos recibido capacitación en eso, pero no son muchas las empresas que están bajo ese marco contable. Entonces preferimos no tomarlo. Simplemente decimos, no lo tomamos. No tenemos las competencias para eso. Y se da por consolidación de las corporaciones, de los grupos financieros. Pues. Aunque la mayoría ya casi están con normas internacionales, pues, pero suelen salir esos compromisos. Sí, entonces ético también, decir que no aceptamos. Claro, sí. O ahí también hay otra salvaguarda que te puede auxiliar de un experto y ahí le aplica la norma pues, que establece el uso de expertos. Del uso de expertos. Pero
el hecho de que subcontrates a un experto no te quita la responsabilidad la de seguir teniendo. la seguir teniendo. Sí, o sea, Entonces tenés que supervisar al hombre y tenés que hacer una identificación que si a ese hombre que está contratando le afectan la amenaza de incumplimiento de estos principios fundamentales. tiene que conocer el código de ética, así de sencillo, y me tiene que firmar ahí de que conoce. Fíjate que con esto es interesante porque uno piensa que cuando contrata a un experto para que le haga un trabajo, por ejemplo, un actuario, uno no tiene más que las responsabilidades de verificar que está acreditado en la superintendencia de banco, que va a ser. Uno tiene responsabilidad de ver si por lo menos los datos que está incorporando en su trabajo son apropiados y si el producto parece ser razonable. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente, si voy a utilizar para evaluar una reserva matemática y de repente la base de datos que está metiendo es de pólizas de seguro que no están vigentes o que ya fueron canceladas, entonces, ¿qué reserva le va a salir? ¿Verdad? Sí. Entonces, eso lo puede hacer el auditor. Ya los cálculos matemáticos son un poco más especializados, pero sí puede revisar. Puede revisar. Tiene responsabilidad. Y la experiencia de la persona que está cometiendo eso, qué tipo de trabajo ha realizado sobre el tema, ¿verdad? Si tiene las competencias profesionales, las capacidades técnicas y profesionales. Pero fíjate que eso es importante porque eso es como la generalidad de verificar que voy a contratar a alguien, pero uno dice, ahí terminó mi responsabilidad. No. Mentira, uno tiene que ir más allá con por ejemplo, porque uno puede decir, no, pero es que yo no sé de ingeniería. Espérate, yo no sé de ingeniería, pero sé que si va a evaluar un edificio, ¿qué es lo que tomó? ¿Qué edificios tomó? Sí. Si son todos los que están registrados. ¿Cuál es el criterio para evaluarlo? Exactamente. Porque, ¿qué nos hemos encontrado? Incluyen bienes que no están en los activos fijos y hay no está aquí. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? Esto pega con los registros contables. Así entonces, cree que uno cuando contrata a un experto no tiene más que las responsabilidades de conocer las capacidades. No, espérate, hay que ver también el trabajo que está haciendo. Porque cuando él determina el trabajo y vos haces las estimaciones de la reserva técnica matemática o de las indemnizaciones, pues, ¿verdad? En el tema de los trabajos, si hay un error, ¿de quién es el riesgo? ¿Del hombre o del auditor? La auditora quiere buscar. Exactamente, ¿verdad? Ok. Entonces continuamos con el tema de la confidencialidad. Este tema de la confidencialidad es un tema muy amplio en el tema porque tiene que ver mucho con las revelaciones que se hacen en diferentes aspectos del informe, ¿verdad? Entonces, dice que se debe de tener, primero hay una parte que dice, se debe de tener de revelar información confidencial y no usar la información, ¿verdad?, confidencial para su beneficio o de terceros. Entonces, en este tema, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando vas a hacer una auditoría de estado financiero? Hombre, en base a la confianza que tienen, que el auditor es ético, que el auditor tiene confianza porque a lo mejor ya ha participado, te entregan toda la información financiera de la compañía, te entregan los planes estratégicos, te entregan los planes de expansión, te entregan los presupuestos, te entregan los de publicidad, todo. Y entonces es sumamente importante entonces que vos tengas ese tema de la confidencialidad, no solamente para ti, sino para todo el equipo. Por eso la vez pasada hablábamos de que hay muchas compañías que te hacen firmar unos compromisos de confidencialidad a todo el equipo de auditoría, porque la empresa te lo hace firmar al socio, pero viene el socio en el contrato, ¿verdad? Y dice el equipo de auditoría, ustedes también, ¿verdad? Porque esto aplica no solamente para el momento en que está, sino hasta que ya concluyó el trabajo y fuera del trabajo no puede revelar absolutamente nada, a menos que haya alguna autorización, ¿verdad?, apropiada del cliente o de los terceros, porque si hay información que va a afectar a terceros, al interés público, no lo puedes revelar así tan fácilmente. Tienes que verificar quién, por qué lo va a revelar, cómo lo va a revelar, a quién se lo va a revelar, ¿verdad? Porque puede ser que afecte al tercero o a un segmento, pues, de la economía. Fíjate que con eso es importante mencionar lo siguiente. Cada vez existe más
esto de que te obligan a firmar un acuerdo de de confidencialidad. confidencialidad. Eso es lo primero que quiero mencionar. Segundo, obviamente en estos casos de, por derecho o obligación legal, si llega un requerimiento del juez, ahí no hay manera. Ah, O sí. revelar o revelar. Sí, sí, En esos casos, sí, cuando hay, la parte judicial ahí no puede fíjate que hacer. la O norma, cuando hay algún tema en la parte ¿cómo le llaman? La revisión de lo cuando regular, los contratos, pues, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Las leyes y regulaciones. la Cuando ley, hay temas de leyes y regulaciones, porque pues, y la regulación que te obliga a hacer esas revelaciones, entonces la puedes hacer. fíjate que es tal que de un tiempo para acá, hace rato, las revelaciones que se hacían con respecto a las contingencias cuando estabas en juicio, esas eran bien amplias. Ahora te dicen, bueno, si esto puede afectar el juicio, usted tiene que revelar, tiene que ser cuidadoso con esta revelación porque puede afectar a la empresa. Así es. Entonces, ese tipo de, cuando estás en juicios y cuando hay juicios y contingencias que se tienen que revelar en el informe, hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno acostumbra o acostumbramos antes a poner todos los detalles. Ahora dice, mire, si puede afectar la posición de la empresa, tiene que tener mucho cuidado con este tipo de revelaciones. Mucho cuidado. Sí. Tienen que ser autorizados, una autorización apropiada y específica, ¿verdad? Para el tema y derecho de obligación legal o profesional de revelarla. Por ejemplo, si te van a hacer revisión de práctica, pues Así es, de verdad. ahí ni modo, pues Tenés que sacarlo ahí. Si te va a hacer la firma, O el regulador. regulador, O el regulador. cualquiera de ellos que te mande, y tienes que revelar la información porque eso Sí, está obligado por norma. sí, exactamente. Por norma Entonces es o un ley. tema muy importante que el tema de la confidencialidad. Me acuerdo de una anécdota que dice que fue verdad. Una vez recibí una capacitación con un gringo ahí en el tema de lavado de dinero. Y entonces en este tema de la confidencialidad dice, una persona que trabajaba en un banco y estaban haciendo la investigación de un cliente, ¿verdad? Entonces y tenía la mujer 2, 3 semanas de estar trabajando, saliendo 10, 11 de la noche, y el hombre, ¿qué pasó? ¿Por qué está viniendo a esta hora? ¿Qué pasó? Y hay todos los días el reclamo del hombre, ¿verdad? ¿Con quién andás? Te voy a mandar a seguir y qué sé yo, ¿verdad? Entonces un día la mujer, para calmarlo, pues le dice, mira, hombre, en el banco estamos haciendo una investigación de fulano de tal y por eso estamos saliendo hasta esta hora todos los días. Eso es lo que querés que te diga hoy. Se filtró. Hombre, el hombre el sábado estaba un equipo de softball, se va a jugar un softball, dice, el juego de softball, y en el camerino ahí, donde está, en el dugout, comienza, dice, en ese banco joyoso un negrero. Fíjate que mi mujer la tienen ya un mes trabajando de noche por estar investigando a fulano de tal. Y era el equipo contrario. ¿Verdad? No, y alguien de ahí conocía al tipo. Al investigar. Y le voy a decir, en el banco te están investigando. Y dicen que te mandaron al banco. Fíjate Pero que entonces, y eso dice esta cuestión, ni esas son ni a los familiares ni a le los pueden, familiares, ni a pues, los ni a familiares. los familiares. Y fíjate que eso es peligroso porque y a veces hay que hacer mucha conciencia con los equipos de auditoría. ¿Qué razón? Sobre todo aquellos que toman. Se van a una mesa de trago Y y comienzan a hablar de trabajo. y comienzan a hablar de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues, Sumamente cierto. comienzan a hablar de trabajo y revelan cosas que a veces no deberían hacer. Dice Robert que la ley de lavado de dinero, Con el sí, tema, sí, con el tema, ¿verdad? con el tema Relacionado con el tema no hay ningún aunque problema. si llegas a hacer una auditoría no te dan un rostro. Así es. No te dan- Fíjate que yo tuve ese problema con la de prevención del lavado ahí en el banco. eh, Y los ROS, no, eso no te lo puedo dar. no Y te dan los entonces le rostros. dije, me estás limitando mi trabajo, pues. ¿Ah? Sí, no te dan Y los así rostros. lo hice saber, pues, ¿verdad? Así Y es. entonces el comité de auditoría le dice, pero ¿cómo le va a ocultar esto? No, es que la ley me dice que no se lo puedo dar, dice la norma. Norma, La norma, pues dámelo a mí, le dice el presidente del comité. es verdad, no se pueden dar los rostros. En los reportes de operaciones De sospechosas. operaciones sospechosas. Dice, es muy importante primero conocer la política de los controles existentes en la autoridad a la que obedece.
estos temas porque en lo contrario los servicios profesionales se incorporan a la cláusula de confidencialidad, pero deben estar seguros si se materializa el riesgo de filtración de información por parte de una empresa, pues, puede estar protegido. Correcto. Sí, así es. Entonces, el comportamiento profesional, el cumplimiento con las leyes y reglamentos, ¿verdad? Y evitar acciones que desacrediten la profesión, el juicio profesional. En este tema se habla en este tema se habla de que nosotros como tenemos que tener un comportamiento profesional y sobre todo cuidar por el cumplimiento de la ley y reglamentos que aplican a la cuestión y evitar acciones que se acrediten. Aquí entra el tema también de el marketing que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Vos podés promocionar tu servicio, ¿verdad? Puedes aplicar la, la publicidad en tu servicio de una manera tal que digas que sos el contador público y que ofreces tales y tales y tales servicios, ¿verdad? Y con eso es suficiente. No, no necesitas exaltarte vos ni denigrar a la competencia, que sería otro colega, pues, ¿verdad? Sí, Eso es un tema. Antes había mucho más restricciones en este es verdad. tema porque antes solo te permitían anunciarte en la página María, ¿te acordás? Sí, así es. En la página María o revistas especializadas, que había una revista de profesionales donde se publicaban médicos, abogados y ahí algunos contadores también, Fíjate que ¿verdad? ahora es más amplio Ahora está un poco más amplio, porque, solamente que vos no exacerbes tus cualidades, sí, verás, y que no denigres al otro. Y vos, pues, por eso ahora miramos anuncios de firma en los estadios, es verdad, es en verdad. los estadios, en las vallas públicas, Correcto. Sí, ¿verdad? antes eso no se miraba, No se pero veía. la verdad es que el servicio de marketing de la firma ha tenido un auge y Sí, cada día son más agresivos. o sea, Agresivos las publicidades, la- aunque se trata de evitar eso, pero de alguna manera hay una línea ahí hay una línea, que se no, por pasa. ejemplo, vos no puedes anunciarte en una revista pornográfica, pues, Así es, porque entonces la reputación queda ahí, claro, ¿verdad? claro, Claro, te puedes anunciar en revistas profesionales, pues, claro. ahí pagar un espacio publicitario. En esas cuestiones en la radio hay anuncios, pues, siempre y cuando no incumplan con el tema de la exacerbar las cualidades de uno y denigrar al otro, no, yo no le veo, no le vería ningún problema, pues, Sí. a lo que digan en este tema del marketing. Pero, hoy en día se ha Lo que abierto pasa un es que, poco más el mismo código, pues, sí, porque no, antes era más restringido, y lo que pasa es que también las formas de hacer marketing también han han cambiado. cambiado, han cambiado. Ahora, ¿hasta dónde el marketing? Yo he visto mucho marketing en Facebook, Ahora están las en, firmas en- en redes en sociales, redes sociales. sí, en su página. Entonces, yo pienso que mientras no incumplan lo que establece el código, Sí, pues y ahí se pueden anunciar porque nada más que allí en Facebook, ¿verdad? Puede ser, ahí se publica TikTok sí, y otro tipo de lo que cosas, sucede no es que sé tiene, hasta dónde. sí, lo que pasa es que en las firmas lo que tenés que Pues, no asignar, se ha pronunciado, pues, ¿verdad? El IPAC al respecto, tenés que el tener, YESBA. el 10. Lo que hay que tener cuidado es que debe haber una persona que está monitoreando las redes sociales, porque de repente hay comentarios que no son Eso adecuados, sobre todo. denigrantes, entonces tiene que estarlos monitoreando hay comentarios para estar bloqueando o sacando lo que que no, te pueden de que denigrar, estar violando el código de que ética. te pueden denigrar Así. y te pueden meter a lo mejor por encargo. Por ahí. Sí, A lo mejor por encargo, ¿verdad? Te hacen comentarios denigrantes, te publica al contador del barrio, quizás lo han visto. ok. Eso no lo conozco. A ver, había, Sí, pueden hacer marketing, lo malo es que él se incluye de prestigio a la así, competencia. estamos de acuerdo con Eso es eso. lo malo. Estamos de acuerdo, Marianita. A ver, había un comentario ahí arriba, creo que antes de ah, ese que está ahí, léelo, Federico, porfa. Yesenia Peña y Sol estimado. Panelista, tengo una consulta de ética relacionada a la respuesta de los avisos urgentes y detención obligatoria inmediata en materia de FTFP. Si un contador fue CPA
y sujeto obligado y se venció su quinquenio, actualmente que no está actualizado su quinquenio, debe responder los avisos urgentes. Entonces, Sí, debe haber dinero. Debería. es que eso es el tema. Si se le venció, no creo que se quede ahí, tiene que renovar. Y entonces, mientras no haga su renovación, debe de cumplir siempre, a menos que, digo yo, ¿verdad? Tal vez habría que hablar con Brené, a menos que él actualice su información y diga que no está trabajando en ninguno de las 5 actividades que establece la norma y la ley, ¿verdad? Y que ya no va a seguir siendo contador público autorizado, Sí, pues. sí, creo que ese No es sé si hay creo que una ese es un declaración. tema, creo que ese es un tema sujeto a revisión. Sí. Este, está abierto. Sí, hay un tema sujeto a revisión que lo vamos a conversar con Brenner, porque incluso el tema de los CPA incluido está bien amplio Sí. y también hay CP que deberían estar y no están, y entonces ahí hay un Sí, tema, hay un porque tema que hay que hay un revisar. tema así, porque hay CP que no son CPA, que trabajan en las 5 actividades y esos deberían, aunque no son CPA, no son sujetos obligados, deberían estar sujetos a la normativa de la materia, pues. Ve, aquí está Robert, pero aún los colegas no responden. Ok, entonces, esos son los 5 principios fundamentales que recoge el Código de Ética de IESBA. Y entonces, además, el Código de Ética, para poder darle la aplicación plena de obligatoriedad del cumplimiento de esos 5 principios, establece un marco conceptual, ¿verdad? Que este marco conceptual es importante informar esta situación. Este Código de Ética es un código de ética basado en principios. Si vos te fijas, Sí, esos principios fundamentales no te establecen situaciones puntuales, correcto. como habían, creo que en el código este nuestro establecían situaciones, ese caso, que no podías publicar, no puedes publicitar tu servicio más que en revistas o en las páginas amarillas, y etcétera, etcétera, pues, ¿verdad? Eso tú decías tácitamente, que es lo que hacía. Este es más de principio, te dice, podés hacerlo de esta manera, pero no te dice, tenés que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Sí, Entonces ahora establece un marco conceptual, ¿verdad? Que te da, que es como una herramienta específicamente para velar por el cumplimiento apropiado de los principios fundamentales, ¿verdad? Entonces dice algunos conceptos ahí que están establecidos en el código. Al ejercer la profesión del contador público puede encontrar una amplia gama de hechos y circunstancias, incluidas las diversas actividades profesionales, intereses y relaciones que crean amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales o los requisitos de independencia. Es imposible definir, dice, cada situación de cada amenaza de cumplimiento sí, sí. de los principios fundamentales y especificar la acción apropiada. En visto al anterior, el código este establece un marco conceptual que te da la herramienta para identificar la amenaza, evaluar la amenaza y responder a esa amenaza. Y ahí te da un árbol de decisión que aquí traemos más o menos ese Más tema. adelante lo voy a presentar. Y con una novedad, ¿verdad? Que es una prueba del tercero razonable y bien informado, El tercero razonable bien informado, sí. ¿verdad? Entonces, dice, el marco conceptual opera como una herramienta de análisis que incorpora situaciones y contexto para tener una referencia en la solución de problemas, en la evaluación de circunstancias, en la toma de decisiones. En el marco conceptual especifica un enfoque para identificar las amenazas. Aquí viene, se incorpora un poco el tema del riesgo, de la evaluación de riesgo, ¿verdad? Identificar amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales, Sí. porque ese es el tema. La obligación es cumplir con los principios fundamentales. Luego, evaluar las amenazas identificadas, ¿verdad?
y ahí aplicar los diferentes tipos de salvaguardas. Para reducirlo. ¿Para qué? Para responder con qué, para reducir o mitigar esa amenaza, aplicar las salvaguardas que sean necesarias para reducirla a un nivel, no es novel, es un nivel aceptable, ¿verdad? Porque ahí te va a permitir a vos, y esto se da precisamente en un contexto en el que vos o vas o estás contratando, pues, con un cliente, ¿verdad? En el tema de indagar sobre toda la operatividad del cliente, ahí vas indagando también las amenazas del aspecto ético. Así o es. Cuando en el tema de la gestión de calidad, se habla de aceptación y reaceptación de clientes. En ese contexto se establece este tema también. Así es, en el proceso de aceptación o reaceptación, porque a veces son nuevos, sí, o reaceptación reaceptación cuando son recurrentes. Son recurrentes. Pues, porque cuando son recurrentes, tal vez lo hablaste el año pasado, pero un año puede pasar muchas cosas. Así es. Entonces tenés que volver a hacer el análisis, ¿verdad? Para poder hacer de nuevo la evaluación y poder ver si está en el mismo nivel de aceptable, o si aún persiste la amenaza, entonces, ¿qué otra salvaguarda puedes aplicar? Así es. Y tal vez más adelante, cuando veamos las amenazas, vamos a comentar un poco más. Hay un comentario que dice, estimado, ¿cuándo nos entregan los certificados? ¿Cuándo nos entregan el certificado del curso de la CGR vía CCPN? Gracias. Tenemos pendiente de que nos respondan una comunicación las autoridades de la CGR. Estamos en eso. Ok, adelante. Entonces, cumplir con la ley, correcto. Entonces, dice ahí, en evaluación del marco conceptual, ¿verdad? Es importante hacer tener presente este tipo de situaciones. El juicio profesional es sumamente importante. El super principio. Super principio. ¿Verdad? Puedo encontrar, como dice. Un mal juicio, me fui al carajo. Sí. Como dice casualmente aquí en esto, es imposible definir cada situación de cada amenaza, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí vos encontrás una amenaza y aplicás tu juicio profesional para ver qué. Así como la ética es la piedra angular, el juicio profesional es al auditor. Porque en eso basás tu informe, que es lo que vos. El segundo que estás mencionando ahí es interesante. Para obtener nueva información y cambio en hechos y circunstancias, es lo que estábamos hablando anteriormente. Fíjate que yo estaba revisando, creo que hay unas alertas del colegio, temas de PLA. De PLA hay un montón. Sí, y entonces la estaba revisando, dije yo, ¿y esto dónde calza? Porque uno dice, lo hace con normas internacionales de auditoría, pero también tiene que cumplir las regulaciones, ¿verdad? Y es más riesgoso el cumplimiento de las regulaciones, pues cuando el tema hay que revisar que uno está cumpliendo. Sí. Entonces hay una serie de alertas que dice, tenga cuidado con esto y tenga cuidado con esto. Pero uno dice, bueno, ¿y esto dónde calza? Dice, ¿a dónde calza? Cuando estoy en el compromiso. Y en el compromiso la norma internacional no tiene esas señales de alerta, tiene otras parecidas, pero no tiene específicamente esas señales de alerta. ¿Y qué hago? Modifico el programa, pues le incluye estas señales de alerta para tener presente que es una regulación local que me obliga a tener presente estas alertas que están aquí. Correcto. Entonces, ese tema de permanecer alerta para obtener nueva información y cambio en hechos y circunstancias, eso también es aplicable en la NIA, cuando está documentando para determinar el enfoque o determinar los alcances, etcétera, ¿no? Claro. Ahí lo está. Ese es importantísimo lo que está mencionando, porque los cambios en las normas contables y los cambios en las normas internacionales de auditoría, o sea, modifican o corrigen el enfoque. La ISA 315 entró en vigencia desde el año pasado, se están modificando los programas. Yo no sé si todos estamos considerando que eso nos llevó a otro tipo de alcance. Modificó los alcances y los programas de auditoría. Entonces, de repente no tomamos en cuenta eso y estamos haciendo auditorías a la antigüita, sí, a la antigüita, o con normas que no están vigentes. Y ese es un tema que el colegio debe tener cuidado, o los que estamos en el colegio y la educación continua, debemos tener cuidado de que estamos usando los últimos materiales para no estar, para mantenerlo, como dice la norma de competencia,
actualizado permanentemente. Así es. Y también, también pueden haber cambios en las normas contables y si es NIF full, hay que tener cuidado porque hay cambios que tienen determinadas fechas para entrar en vigencia. Entonces, esas fechas que están en vigencia hay que tenerlas presentes, pero no es que las NIF no son estáticas. De repente, el colegio también está monitoreando los cambios para estar incorporando en sus capacitaciones los cambios que se están dando en NIF completa, en este caso. Entonces, además del juicio profesional, que es lo súper que vos decís, porque prácticamente esa es la base de tu trabajo. Sí, es porque tengo un mal juicio. Sí. Después, permanecer alerta para obtener nueva información, como te decía, lo que el año pasado evaluaste, pasó todo un año con otros hechos, circunstancias, transacciones, qué sé yo, cuántas cosas. Así es. Fíjate que eso es tan importante porque eso te puede cambiar el enfoque Completamente. de auditoría. Entonces, ¿qué sucede? A veces tenemos, con los auditores, tal vez a veces se acostumbran a copiar las pruebas del año anterior. Y mucho sucede, a ver cómo lo hizo. Y fíjate, aquí tenemos que rotar el procedimiento porque ahora la cosa es diferente. Pues, ese es un tema. Y entonces, en el tema ético, si evaluaste el año pasado y todo se salió que estaba a un nivel aceptable, pero hoy te puede suceder otra cosa. Cambiaron personal, cambiaron la gerencia, la gerencia anterior tenía un enfoque ético tremendo, había aplicado política y procedimientos, y el que viene ahora le vale Wilson eso. Los cambios, es importantísimo lo que estás comentando, porque los cambios en la administración son un factor de riesgo que hay que tenerlo presente a la hora de estar respondiendo en la auditoría. La respuesta en la auditoría. Si hay un cambio en contador, financiero, es algo que debes tener presente en el enfoque y lo tenés que valorar. ¿De qué impacto te va a causar? El impacto. Tanto desde el punto de vista de la auditoría como desde el punto de vista ético. Claro. Porque en la auditoría tenés un riesgo, pero aquí tenés otra amenaza, pues, que te puede... Y al final del tiempo, como vos bien mencionás, la ética está incluida en toda la auditoría. Toda la auditoría. O sea, va incluida en todas las normas. Hay requerimientos de ética. Hay requerimientos. Sí. ¿Verdad? Y por último dice usar pruebas de terceros razonables y bien informados. Esto es algo que muy poco se ha venido divulgando, pues, ¿verdad? Pero una de las más adelante vamos a ver cuando se utiliza esa prueba. Fíjate que eso lo he visto mucho y casualmente cuando estaba revisando, porque en el caso de los que ejercen de manera independiente, pues está sujeto a que alguien hace el trabajo, otro lo revise, el otro lo revise y si hay diferencia paga un tercero. Y ese tercero que sea razonable y bien informado. Exactamente. Y si llega a la conclusión de alguno de los dos. Tiene que responder la consulta y decir, tiene la razón. Pero eso está un poco más complicado para el que ejerce dentro de una empresa. ¿Cómo saber cómo actuaría un tercero razonable, bien informado a la hora de registrar y soportar una transacción? Eso es bien complicado para alguien que está dentro de una empresa. Sí, porque en una firma, digamos, tener un staff. Tener un proceso de control de calidad. De calidad y tener un staff que tal vez poder recurrir a ese que no está metido en el equipo del encargo. Así es. ¿verdad? Entonces, ese es un tercero bien informado porque tiene los mismos conocimientos. Claro, pues. A eso se refiere, pues, que sea bien informado en relación al objeto que está haciendo de análisis, ¿no? Porque puede ser bien informado, te dice yo soy abogado, pues, pero si no tiene... Lo que sucede, esto sucede muy continuamente en la firma, o sea, de repente yo tengo diferencia con un gerente, voy con el otro socio, mira, tenemos este problema, ¿cuál es tu opinión? O el otro socio tiene diferencias con el gerente, vamos donde y ahí meten a un tercero que es competente y dice, no, esto va por aquí, documente esto y esta es la respuesta, pues, porque hay diferencias de opinión en los equipos. Sí, completamente. Y entonces, ese tema es bien razonable aplicarlo en el tema de la ética también, al hacer las evaluaciones, ¿verdad? De las amenazas, ¿verdad?
que un tercero llegue a la misma conclusión tuya, sí, entonces estoy bien, directamente. estoy Entonces, bien a nivel aceptable. O no llego al nivel aceptable y lo rechazo, pues. fíjate que a veces incluso en los trabajos hay situaciones en que vas a un tercero y decís, mira, aquí no estamos claros en la situación, hagamos una consulta internacional. Entonces hay grupos en las firmas que responden esas consultas y entonces, mira, yo le escribo, mira, tenemos esta situación, nosotros creemos que es esto, ¿cuál es tu opinión? Entonces el tercero, el de la firma internacional te dice, mira, estos son mis comentarios, esto creemos que debe ir así, así, y ya uno ya tiene Un un soporte, soporte, porque la consulta está, o sea, está dentro del manual de gestión de calidad el proceso de consulta. correcto, ¿Por qué correcto. razón? Porque hay temas que son complejos. Así es, son complejos y nadie se las sabe todas, Así todas, es, pues. así Por es. eso uno consulta el texto, consulta la norma, consulta al tercero, Entonces, razonable, bien informado, etcétera. Pues sí, y a veces te dicen las normas que hasta puedes recurrir a un algún, ingeniero, a un algún experto, experto. a otro experto, pues, Sí, en temas cuando estás usando sí, expertos, pues. experto. Pero sí es bien importante ese tema, de la prueba del tercero razonable bien informado. Y por eso te decía que en los que trabajan de manera independiente, pues está un poco más regulado, pero el que está en las empresas La tiene un empresa. problema más serio. Serio, serio, serio. Ok. Entonces, ¿cómo podemos identificar la amenaza? Se debe tener una comprensión de los hechos y las circunstancias que podrían comprometer dichas amenazas. Incluye las actividades profesionales, los hechos y las relaciones. La existencia de ciertas condiciones políticas y procedimientos establecidos por la profesión, la legislación, la regulación, la firma o la entidad que puede ayudar a mejorar la actuación ética del contador, también pueden ayudar a identificar las amenazas. Entonces, aquí, ¿cómo identificamos las amenazas? Aquí viene a reducir también un tema que estábamos hablando de las capacitaciones o de la competencia profesional, ¿verdad? Que tenga. Importante, ¿cómo podemos identificar una amenaza? Cuando el equipo de auditoría que está en un encargo determinado tiene conocimiento, ¿verdad? Razonable, tal vez no a 100%, de de la actividad económica de la empresa, de lo que se dedica a la empresa, de las políticas y procedimientos que tiene la empresa, ¿verdad? Tiene todo ese conocimiento de las diferentes situaciones que se puede llevar a cabo en la empresa. Tiene conocimiento de la empresa, pues, ¿verdad? Sí. Entonces ahí puede manejar y tiene experiencia de otras empresas similares a lo mejor porque ha estado auditando y puede contrastar, digamos, algunas experiencias con la actual. Allá me pareció esto, aquí me pareció lo otro. Entonces hay un análisis que tenés que hacer para identificar la amenaza, porque para un lado puede ser una amenaza, pero por el otro lado no puede ser una amenaza. Entonces, si en un lado no te salió una amenaza en un aspecto determinado, en este otro sí te puede salir, porque hay contextos y situaciones diferentes, circunstancias diferentes, actividades profesionales diferentes. Por eso es importante que los contadores públicos que están en la profesión conozcan los tipos de amenazas a los que están sujetos, porque de repente no, uno, bueno, amenazas, 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 ¿verdad? Pero bueno, pero ¿cuáles son las amenazas, O ¿verdad? las pueden relacionar con los riesgos de auditoría. Exactamente, entonces, es más, pues, hay una serie de representaciones que tienen que hacer los equipos de auditoría al iniciar el trabajo. Por ejemplo, lo de familiaridad, tengo que firmar ahí, mira, este no tiene problemas de familiaridad y se firma como una representación y la autoriza el socio. ¿Ah? Fíjate que eso es una política que tienen ustedes buenísima, porque eso es uno de los aspectos que enfoca en ese tema. El auditor tiene que mantener informado a la firma de que en tal empresa que es cliente de la compañía entró a trabajar un pariente de Así él. es, así es, porque el tema es que va al trabajo, va al compromiso. Sí, hay, pero si él no informa que está ahí, Así, ¿verdad? Y si te dan cuenta los de la compañía, te pueden comprometer a la firma así también. es. Entonces, por eso la política de la firma, en donde diga el personal que vos estás obligado a informar que esas Así circunstancias, es, si hay un familiar o si algo un ahí. familiar es una Entonces, cosa, eso, porque allí ya identificado una amenaza. claro, entonces por eso es importante conocer las posibles amenazas y entonces ya el auditor cuando va el equipo debe conocer las amenazas. Mira, yo tengo aquí un familiar, sácame de ese equipo.
A mí me ha tocado salirme de trabajo, Sí, que sí. hay, donde está un familiar que no está en la función, por decir algo, De financiera. la toma de decisiones, pues. Exactamente, y que pudiera no influir, pero un tema de apariencia puede generar un conflicto. Entonces, no, mejor me salgo, hacelo vos. La independencia aparente. Exactamente. Es importante Sí, es conocer las importante. amenazas. Entonces ahí de esa manera se pueden conocer las amenazas, conociendo todo el entorno, conociendo las políticas de la compañía, conociendo la actividad económica, los diferentes tipos de clientes, etcétera. La administración, ¿qué perfil tiene la administración con respecto a ética? La compañía tiene normas de conducta, tiene códigos, manuales de conducta, tienen algunos procedimientos para que el personal denuncie, ¿verdad? La línea Denuncie caliente, la famosa. línea caliente, ya sea un correo o una línea, etcétera. Entonces, todas esas situaciones te van a permitir identificar perfectamente la amenaza o el nivel aceptable, pues, ¿verdad? Hay que ser ético también, hay que aparentarlo. Sí. Entonces vos conoces toda esa cuestión, se te hace más fácil. Y contrastar tal vez con otras situaciones, de otras experiencias que has tenido, ¿verdad? Y entonces ahí va identificando el tema de la amenaza. Es sumamente importante este aspecto. Esta fase o este paso que hay que dar para identificar la amenaza es importante. Porque si no la identificas, y aunque esté ahí, hermano, te puede llevar a un incumplimiento de los principios fundamentales. Correcto. Si no logras identificar esa amenaza, te puede comprometer. Gracias que esta norma identifica y pone las posibles amenazas, porque es más, en los procesos de auditoría hasta te lo ponen ahí, hay un formulario, mira, no tenés problema con esto, no tenés, firma aquí y firmamos todo, ¿verdad? No sé por qué razón, pero es importante saber a qué se refiere, ¿verdad? Tal vez en la próxima lámina creo que lo vas a mencionar. Ok, todavía no. Consideración de nueva información o cambios en hechos y circunstancias. Entonces, cuando hay nueva información, como decíamos, ahora yo creo que hemos hablado de esto, cambio en los hechos y circunstancias, volver a evaluar y responder a esa amenaza. Entonces, la consideración de cuando hay nueva información, hay que analizar esa nueva información, hay que analizar los cambios en los hechos y las circunstancias, ¿verdad? Y valorarlos para ver si mantener la evaluación que venía manteniendo cuando es recurrente o aplicar una evaluación cuando es un nuevo encargo y responder pues a esa. Aprendí con el profesor Sócrates que dice que si el cliente que le debo hacer debida diligencia y si me sale complicado todos los años la tengo que hacer. Es mejor, dice. Sí. Entonces, ¿y cómo se responde a la amenaza? Lo primero que hay que hacer es que buscar cómo eliminarla si la amenaza es tan importante, tan de importancia relativa, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces tenemos que eliminarla para no comprometernos, ¿verdad? Aplicar salvaguarda cuando es posible, ¿verdad? Cuando se puede hacer una salvaguarda para mitigar y llegar a un nivel aceptable. Entonces ahí hay que hacer una valoración, ¿verdad? Si estamos a un nivel aceptable, entonces sí puedo continuar la relación. Correcto. Pero si no estoy con ese nivel aceptable, entonces o disminuyo o termino la relación. No, eso es importantísimo, sobre todo esa decisión, el llegar a responder ante esas amenazas en este proceso de la ética, yo creo que, bueno, hoy en día ya con el tema de la aplicación de la norma de gestión de calidad, ¿verdad? Creo que muchos hacen énfasis en estos temas. Así es, aunque ya la consideraba la norma anterior. Ya la consideraba eso. Sí, la norma de control de calidad. Exactamente, ya lo tenía. Ahora está más enfocado en riesgo, o sea, está enfocada en riesgo, está enfocada en riesgo. Pero sí, fíjate que eso es importantísimo porque el que hayan amenazas o te lleva, así como dice el 4, a continuar la relación si puedes mitigarla o eliminarla. Normalmente es difícil eliminarla, lo más que se puede hacer es mitigar si ya la amenaza si ya la tenés, o terminar la relación.
tal vez cuando la veamos más adelante, Ok, bueno, aquí están. sí está. Este que tenés aquí es, Estas son las amenazas y el árbol de decisión de la evaluación que estamos hablando, ¿verdad? Es una sola. Entonces, ¿cuál es la amenaza de interés personal? ¿Cuál amenaza? ¿Cuál amenaza? ¿Qué es lo que tiene que ver con la amenaza de interés personal? el económico, Generalmente económico. así es, ¿Verdad? Si vos tenés un interés económico en una compañía, claro. entonces, lógicamente, ahí tenés una amenaza de interés personal, pues. Fíjate que en la firma hay una aplicación, un software, pues, un sistema, donde todos los meses a nivel mundial tengo que estar declarando mis inversiones. Bueno, yo declaro los chelines que tengo en el banco, nada más. Pero en ese software todos los socios de la firma y los gerentes tienen que estar declarando las inversiones que tienen. Y también hay un listado que dice, mira, en estas empresas que están aquí a nivel mundial, tenga cuidado, usted no puede trabajar porque aquí hay firmas o socios de firmas que tienen Interés interés económico. económico. Entonces, esa es la manera en cómo las redes controlan este tema del interés económico. ¿Por qué razón? Porque como yo sé si me sale una empresa aquí que el dueño es un socio de China, pues, por decirlo algo. Entonces, esa aplicación, las firmas internacionales, las redes tienen los listados. Mira, en estas empresas, Federico Marenco tiene una inversión del 80%. Ah, no, espérate, aquí hay una amenaza que aunque somos otra red, Pero si es de somos la, otra firma de la red, pero existe el tema de que estamos dentro de la misma red, ¿no? pero ahí tiene que ver, en la parte de la evaluación, pues, ¿verdad? Tendríamos que estar analizando si ese interés económico, por ejemplo, la participación en una empresa, es material o no, pues. Claro. Y pudiera ser que a lo mejor esta empresa, para la empresa china, no es nada, No es nada. no es nada. Otro de los temas es, pues hay que ver si ese interés económico, esa participación, ¿verdad? Llegó allí de manera indirecta, pues, a través de un fideicomiso, pues, en el que vos sos parte del fideicomiso, pero llega allí, Los pero fideicomisos vos son en el peligrosos. son peligrosos, pero vos en el fideicomiso no tenés, ¿verdad? No tenés Así es. control sobre el fideicomiso, no Así es. tenés Y otro, toma de decisiones, es correcto. o de una cooperativa. Y uno puede decir, no lo puedes aceptar, espérate, pero Espérate, existe, ok, sí es verdad, pero ¿cómo lo mitiga? Ah, pues nosotros somos otro equipo, aquí no dependemos de él. no dependemos Entonces, de él. pero lo tenés que justificar. Lo tenés que justificar, tenés que decir que lo mitigas de esa manera. Exactamente. Esto es un equipo diferente. La administración de Nicaragua no está influenciada por la administración de Gran Thornton Exacto. China. Ese socio que tiene ese interés económico no tiene ninguna autoridad o control sobre la compañía. Exactamente. Entonces, Se puede se mitigar puede mitigar y se y se justifica. justifica, De ¿verdad? esa manera se hace. Entonces hay que ver si, ahora si hay material, pues, Sí, ¿verdad? Material. Entonces ese tema. En el tema de la autorrevisión es la otra amenaza de que no puede ser juez y parte, claro. no podemos actuar. Muchas veces, muchos auditores se toman la tarea de que sobre todo cuando el cliente tiene algún litigio con algún tercero, entonces que le pide el cliente que le haga informe, que le haga esto, que le haga lo otro para documentar, digamos, el litigio que está pasando con el otro, y el auditor se vuelve como un abogado, el hombre comienza a decir un poco de la abogacía. Hay una amenaza de De abogacía. abogacía, sí, esa es, no, perdón, esa es la abogacía. De La autorrevisión. autorrevisión es si vos haces el servicio de outsourcing, por ejemplo, contable. Exactamente. Fíjate que creo que lo comentábamos, y vos me lo comentabas, de que existen maneras de mitigarlo. Y sí es verdad, pero en las firmas muy pequeñas, si yo soy outsourcing contable y solo hay un socio, ¿cómo hago para mitigarlo? Porque en otras firmas existe un socio que solo ve outsourcing y existe un socio de auditoría. Puede mitigarse. O otra contabilidad de la red, otra firma de la red, por ejemplo, Thornton o cualquiera de Guatemala, El Salvador, lleva la contabilidad, uno puede mitigarlo porque dice, Sí. Son un equipo diferente. Sí. A mí me preguntaban la otra vez y alguien me decía, y yo te lo comentaba también, mira, vamos a llevarle la contabilidad, mira,
busca otro, le digo, porque el tema es que se puede mitigar, pero queden entredichos. Queden entredichos. Siempre la independencia de apariencia no se deja claro, ¿verdad? Así es. Entonces el ser juez y parte es que vos haces un trabajo y después te lo revisas. Y después te lo revisas. El trabajo del abogacía del cliente ya lo comentaba, pues, ¿verdad? Que muchas veces el auditor, sobre todo cuando hay un litigio, se vuelve como un abogado del cliente y a lo mejor para estar contento con el cliente, ¿verdad? Y mantener la relación siempre. Ahí fíjate que también el de autorrevisor, tal vez en la contabilidad es lo que más llevar la contabilidad es lo que más claramente se puede estar viendo, pero también hay algunos que hacen solo impuestos. Hay impuestos y allí hay gente que se dedica a hacer. Y hay otros que llevan nómina. Solo la declaración. Exactamente. Hay otros que hacen solo el pago, pues. Entonces hay otros que hacen todo, una consultoría completa. Claro. Y eso están más comprometidos. Porque si a lo mejor es la misma firma la que hace la revisión de los estados financieros. Claro. Entonces ahí está. Ahí hay un tema. De que eso es importante porque uno puede pensar, ok, solo la contabilidad que me lleve la contabilidad de revisión. La nómina, como vos decís, información, otro tipo de información financiera. Puede llevar hasta facturación. Facturaciones. Entonces, por ejemplo, el reclutamiento de personal. Sí. También tiene el reclutamiento de personal. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El otro de la familiaridad, ahí, digamos, hay dos enfoques. El de que tenga algún miembro del equipo del encargo tenga familia en la entidad que va a desarrollar el trabajo y que la familia tenga principalmente, ¿verdad?, toma decisiones, tenga encargos importantes que tome decisiones. Y el otro tema es cuando son auditorías recurrentes, ¿verdad? Que el personal de auditoría de la firma se siente tan familiarizado con la compañía que entonces el escepticismo profesional ahí lo puede dejar a un lado, ¿verdad? Sí. Porque es más, la misma compañía de recursos humanos lo consideran a ella como parte del recurso humano de la compañía. Eso es lo que más comúnmente se da, o sea, que los equipos son recurrentes. Sí. Y entonces, como los equipos son recurrentes, la amenaza de familiaridad está presente. Está presente. Por eso existe, normalmente en la firma existe una política para clientes que no son listados, que no cotizan en bolsas públicas, que debe ser cada 7 años. Eso dice el código, cada 7 años. Y los que cotizan en bolsa, a los 5 años hay que sacarlo, pasar a otro equipo. Y eso es importante porque los regulados tienen la rotación de... Los regulados aquí en Nicaragua así voy a ir 3 años. 3 años. Cada 3 años tenés que rotar a todo el equipo, desde el socio hasta senior. Sí, por la amenaza de familiaridad. Por la amenaza de familiaridad. Así es. ¿Verdad? Eso estamos ahí. Y por último, el tema de la intimidación, que es el tema a lo que más están expuestos los que trabajan en las empresas. Haceme esto, mire que el soporte, hacerlo así. Es verdad. Ya, ¿y a dónde agarras? Sí, y aquí nosotros, mira, si no me quitas esa salvedad, no te vuelvo a contratar, hermano. Verdad. Y ahí, vete que puede ser de 2 vías. El socio mayor le puede decir al gerente de la auditoría, mira, debemos de satisfacer al cliente, porque si no, si lo perdemos, es un ingreso menos para la firma. Sí, es verdad. Se puede hablar de las 2 vías, tanto el cliente como... No, eso es verdad. Y fíjate que en algunas estructuras de firma existen que el socio que está a cargo es diferente del socio de servicio. Socio de servicio, es correcto, eso es parte de lo que establece parte de la gestión de la calidad, pues, ¿verdad? De la administración. Pero eso de la intimidación es... Así lo hacen en su gran mayoría, dice Mayra. Eso debe demostrarse, dice. Bien, entonces ahora que ya tenés plenamente identificado todo eso amenazas, ¿verdad? Entonces viene el proceso aquí gráficamente ya de identificar que ya hemos visto, evaluar, ¿verdad? La evaluar son qué acciones vamos a tomar, qué salvaguardas vamos a aplicar para disminuir a un nivel aceptable la amenaza identificada, ¿verdad?
correcto. Y entonces aquí evaluamos y respondemos entonces a esa evaluación. Aquí se incluye en este proceso, se puede utilizar las pruebas de tercero razonable y bien informado, ¿verdad? Porque en la parte de la evaluación de acá, vos podés llegar a decir, bueno, tengo esta salvaguarda, tengo esto, tengo la otra, pero si de repente, Chocho, decís vos, todavía se mantiene, ¿verdad? La amenaza, no puedo mitigarlo. Entonces, y vos no estás seguro, pues, ¿verdad? De que cómo llegar a mitigarlo más para llevarlo a un nivel aceptable. Entonces puedes recurrir a un tercero bien razonado y bien informado, Así, fíjate que sí. ¿verdad? Porque ahí a veces, lo que dice el código es que puede ser vos mismo, que te ponga los zapatos de otro, pues, los zapatos de otro. ¿Qué pensaría el socio tal ante esta situación? Y eso a veces incluye el interés económico y el interés personal, el conflicto de interés personal que tiende a ser económico. Fíjate que alguna vez en mi vida hemos tenido que recurrir a la firma internacional para preguntar lo tomo o no lo tomo, porque han habido posiciones, tómenlo, no tomen, porque tómenlo, no lo tomen, consultemos lo mejor a un tercero que Sí, a no un es, tercero preguntemos que si lo podemos tomar. así ¿Por qué es. razón? Porque a veces hay un conflicto de eso que mencionamos, de interés personal. Alguien Sí, quiere que vos decís que entren los ingresos, pero hay alguien que tiene más cuidado y dice, no, pero ahora esto consultémoslo porque sí, nos cae un problema, después vienen por nosotros, pues. así es. Entonces, ¿cómo vamos a responder entonces a esa evaluación? Entonces vamos a responder preguntándonos si con la evaluación que hacemos, con la salvaguardia que aplicamos, podemos cumplir con los principios fundamentales. Así. Si es sí, entonces podemos continuar. Y después el otro tema, ¿verdad? Cumplo con la responsabilidad de actuar para el interés público, porque no podemos olvidar, digamos, los terceros interesados en cada una de las Claro, claro. compañías o de la firma misma, pues, Esos son los usuarios ¿verdad? principales Son del los resultado de usuarios nuestro trabajo. principales. Entonces, una vez, si con la respuesta que está dando esa evaluación, llega a la conclusión de que sí se cumple con ambos preguntas de estas, entonces podemos aceptar el encargo o reaceptarlo, pues, o continuar con Así el es, encargo, ¿verdad? aceptarlo o aceptarlo, Si correcto. tenemos alguna evaluación que no nos permite, digamos, mitigar todas las diferentes situaciones, podemos suspenderlo o rechazar. Ok, a ver, te voy a hacer una pregunta ah, Esto es sumamente importante que se haga. interesante. ¿Cómo se le aplicaría a un docente externo? ¿Le aplico o no le aplica? Le aplica ¿Le aplico o no le aplica esta amenaza? la amenaza, sí, le aplica. No todas, ¿verdad? Sobre todo, Pero ¿cuál podrían estar de estas amenazas estar en juego? bueno, hay que analizarlo. Hay que analizarlo, está bueno. Buenísima la Es buena. respuesta. Buenísima la respuesta. Hay que analizarlo, hay que hacer este proceso. Vamos a identificar las amenazas que tienen nuestros docentes, vamos a evaluarlas para ver, entonces hacer el ejercicio y en la próxima te respondemos. Buenísimo, Federico. Interesante la respuesta. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos entonces la salvaguarda, que son acciones para reducir de manera efectiva a un nivel aceptable la amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales y pueden haber salvaguardas instituidas por la profesión o por disposiciones legales y reglamentarias y salvaguardas en el entorno de trabajo también. Sí, Vos ya me decía que tenés, de acuerdo con la revisión de prácticas que le hacen a ustedes, tienen políticas ya de para los salvaguarda. encargos, pues, Así para es. los encargos de En trabajo. cada encargo va una salvaguarda de todo el equipo donde dice que son independientes, que conocen las normas, que no tienen ningún problema. Y hay otra salvaguarda que dice, mira, este equipo no tiene, que ya es cuando es recurrente, hay otra salvaguarda que dice, este equipo no tiene problemas de, ¿cómo se llama? Amenaza de familiaridad, pues. Entonces, normalmente existen esas salvaguardas. Ahorita creo que hicimos una modificación a la salvaguarda por algún requerimiento adicional de la norma. Ya. Es nueva. Entonces, aquí hay una serie de salvaguardas que establece el código de ética, ¿verdad?
como son los requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencia para el ejercicio de la profesión. Eso es importante, es lo que estamos hablando de la competencia profesional, ¿verdad? Claro, Que es claro. una salvaguarda fundamental para el equipo de trabajo. Y ese está bajo total control del contador porque se tiene que preparar. La formación profesional continuada, la normativa relativa al gobierno corporativo, las normas profesionales, el seguimiento de un organismo profesional o por el regulador y procedimientos disciplinarios, si lo tienen para cuando hay, importante que en las políticas de la firma hayan procedimientos sancionadores, pues, para los Claro. incumplidores, ¿verdad? Y, La revisión externa realizada por un tercero legalmente habilitado de los informes, declaraciones, comunicación de la información. Eso es lo que ustedes aplican cuando viene el tercero de la fíjate que firma. en la revisión que a uno le hace, puede llegar hasta el despido de un gerente o incluso la separación de un socio. ¿Me entendés? Y tipo de casos que has tenido que salir un gerente o un socio por un Hoy tema lo de que, los hoy lo resultados que de una dice, revisión. hoy lo que dice Eric Espinosa. En la práctica tenés que elegir entre los frijolitos o la cárcel cuando salen los clavos por la corrupción. Bueno, excelente. Eso es cierto. Más pintoresco no puede ser el cuento. Esto también dentro de la identificación y una evaluación de la amenaza, hay que también tener en cuenta entonces todos los delitos económicos que establece el Código Penal. Así, ¿sabes cuál es el De 2 a 5 años de cárcel, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Federico? Ok, yo creo que estamos. Aquí vienen las normas de independencia que dice que tiene que ver más que todo con estos principios fundamentales, la integridad y la objetividad. Hay un concepto de independencia mental y el concepto de la independencia en apariencia, la independencia aparente, pues. Sí, sí, si querés, pues, los otros temas, más adelante eran los temas de los profesionales en la empresa, pero ya dijimos que vamos En otra sesión a verlo en otra sesión específicamente. Entonces, por el momento vamos a quedarnos ahí, ¿verdad? Con este concepto de las normas de independencia que establece el Código de Ética. no, eso es Que importantísimo. también hay que evaluarla de la misma manera, hay que identificar la amenaza, Así es. hay que identificar, hay que evaluar, ¿verdad? Hay que evaluarlo Así es. y hay que responder a esas cuestiones para ver si se incumple o no el tema de la independencia. Es más o menos el proceso parecido, pero hay que hacer una evaluación de eso. Claro, porque algunas amenazas son más claramente Claro, aplicables a los que aplicable están en las empresas, sí, los contadores. así es, así es. Ok, Bueno, entonces, estimados amigos, colegas, para mí ha sido un placer. Espero que hayan podido captar, digamos, el mensaje que nosotros les damos de que el tema del código de ética es transversal a todo el trabajo que nosotros como contadores públicos tenemos que hacer, ya sea en la práctica independiente o en la práctica de los trabajos en las empresas, ¿verdad? Y esperemos que sigan ustedes dando eh, una repasada al código de ética, porque hoy lo hacemos, pero ya dentro de un mes, 2 meses, se nos olvidan. Entonces hay que estarlo remarcando. El código de ética nuestro está en la página web del Colegio de Contadores Públicos para los que quieran. En la página está correcto, ahí está. Entonces, muchísimas gracias, estimado. Muchas gracias por todos los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Pues, Silvio, cierre la transmisión, pues. muchísimas gracias a los colegas, a todo este tema es importantísimo y como bien dice Federico, la próxima vez vamos a darle un enfoque para los contadores que están en las empresas, ¿no? Porque aquí el enfoque ha estado más a los que ejercen de manera independiente, pero los que están dentro de las empresas, esto le aplica y tiene sus particularidades, sus propias amenazas, entonces vamos a estarlo abordando en el mes de octubre.
Correcto. Muchísimas gracias, colega, y quedamos a sus órdenes. Hasta la próxima.